Bueno, la situación de la vacunación, pero en el ámbito de la justicia, Marina, allí se plantea realmente una cuestión bastante compleja para aquellos que quieren volver a trabajar, aquellos que no se quieren vacunar. Bueno, el tribunal se ha expedido sobre este tema, ¿no? Así es, Ezequiel. Bueno, hay un grupo de agentes judiciales que rechaza este requisito de vacunarse contra el coronavirus para poder ir a trabajar. De esto vamos a hablar con Federico Miguel, quien es abogado, y le damos la bienvenida. Federico, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por el contacto. Bueno, doctor, un gusto para nosotros. Leíamos la información que el Tribunal Superior de Justicia no dio lugar al planteo de quienes cuestionaban la obligación de estar vacunados, ¿no? Es correcto. En realidad se han presentado varias acciones y en particular la que ustedes mencionan es la que resolvió el Tribunal Superior, que rechaza un recurso de reconsideración. Pero está, por lo menos hasta este momento, no sé que se haya resuelto el amparo que se presentó ante el juez federal Vaca Narvaja, ¿bien? Que es otra de las acciones que se ha presentado a través de este grupo de trabajadores que plantean la no vacunación con un fundamento, ¿no? Claramente, porque convengamos que esta es una cuestión legal técnica, ¿bien? Si vamos al origen de esto, hoy la vacunación contra COVID legalmente no es obligatoria en Argentina. Claro. De hecho, si uno mira las páginas del gobierno y demás, desde el Ministerio de Salud y demás, digamos, se busca crear estos programas de inmunización de lo que se llama de colmena, de que todos estemos inmunizados, pero la vacuna es experimental, todos lo sabemos. Entonces, si ustedes buscan, no está incluida en el calendario de vacunación obligatoria. Y esto no es menor, ¿por qué? Porque la ley 27.491 es la que habla del control de enfermedades prevenibles por vacunación, ¿no? Fíjense, esta ley es clave porque esta ley nos habla justamente de que se debe vacunar, bueno, pone distintas cuestiones, la gratuidad, la obligatoriedad y demás, ¿no? Pero hace para mí una cuestión en el artículo 3 de la ley, que habla de vigilancia epidemiológica. Y ahí tenemos una cuestión semántica. Ustedes saben que una palabra en derecho lo cambia todo, ¿no? Sí. Y la ley habla de epidemiológica. Y si nosotros vamos a las definiciones de la OMS, tenemos tres diferencias, ¿no? Epidemia, bien, es las enfermedades contagiosas se propagan de manera veloz y afectan al mismo tiempo, en sincronía, un periodo concreto a un gran número de personas. Endemia, enfermedades que se dan en determinadas regiones. Y pandemia es lo que estamos viviendo, que se da a través de la frontera. Entonces, ahí es donde no se ha modificado esta cuestión, ¿no? Entonces, de allí surgen estas distintas acciones, como la que ustedes mencionaban, así como el amparo que se ha presentado en la justicia federal, y el cual tiene sus argumentos que ni más ni menos se amparan desde el Código Civil y Comercial, ¿no? Que nos habla de que, digamos, uno no puede, está prohibido todo lo que implica la disposición del propio cuerpo, ¿bien? Hasta lo más básico, como el artículo 19 de la Constitución, el famoso derecho a la privacidad. Entonces, fíjense que tenemos un montón de regulaciones que amparan esta cuestión de... No es gente antivacuna, ¿no? No estamos hablando de gente... Vieron que en el mundo hay como dos teorías de gente que está a favor y en contra de las vacunas. Bueno, no. Acá hablamos de otra cuestión. Hablamos de gente que plantea sobre esta vacunación en particular. Bien, bueno, ha hecho hincapié en esta cuestión de las personas que no se vacunan y que tienen sus razones. ¿Podría comentarnos un poco, bueno, cuáles son los motivos de este sector y qué porcentaje entre los trabajadores representa? Mira, en particular, hoy es un porcentaje menor el que no ha decidido vacunarse en particular. Pero básicamente se basan en los artículos que te estaba hablando, sí. Lo que es el artículo 19, la posibilidad del derecho a la privacidad, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que no hablamos en derecho de la autodeterminación, la autonomía personal. Nadie puede obligarme a disponer, si yo no quiero, sobre mi propio cuerpo, ¿no? Pero ahí es donde la ley nos plantea justamente la obligatoriedad de ciertas vacunas, ¿bien? Entonces, ¿cuál es, digamos, para mí la solución técnica que se daría ante esto, ¿no? Porque también incluye acá la ley de salud pública, ¿no? Lo que tiene que ver con el derecho del paciente en su relación con los profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tiene que haber un consentimiento informado
digamos, la comunidad médica nos invita a vacunarnos. De hecho, en particular, yo estoy de acuerdo con la vacunación, pero también considero y respeto la libertad de aquel que hoy considera que no se dan las condiciones. Técnicamente, como les decía, para mí esto se debería modificar como, así como se sancionó la ley de, lo que es la ley de vacunas, ¿no? Esta ley que tan polémica, que después finalmente permitió la inclusión de la famosa Pfizer y demás. Si ustedes miran, como les digo, el calendario de vacunación debería haberse incluido, pero hay una serie de requisitos médicos, técnicos que no se están dando, por eso no está incluida. ¿Bien? Entonces, ¿cómo para mí se podría zanjar la cuestión? Primero, obviamente, lo que determine la justicia en relación a este amparo. Claro. Pero sí podría modificarse, si se modifica la ley de vacunas, ¿no? O sea, la ley que nos permite la cuestión de digamos, ese control de enfermedades a través de la vacuna. Se fueron incorporando muchas vacunas y demás. Si se modifica la palabra epidemiológica del artículo 3, ¿no? Porque claro, si nosotros pensamos en un contexto normal fuera de esto, claro, la pandemia es como la última pandemia que habíamos vivido, había sido a principios del siglo pasado, ¿no? Entonces, acá se habla de vigilancia epidemiológica, se planteaba esta cuestión. Entonces, algunos pueden interpretar de que, bueno, la norma no prevé, bueno, la norma debería preverlo, debería modificarse y debería plantear la cuestión de pandemia. Aún así, también se podría plantear la inconstitucionalidad, pero ahí ya se iría contra todas las vacunas, ¿no? Lo que acá se ataca en particular en esto es el poco tiempo que tienen las vacunas. Si bien, como se sabe, es un tipo de virus que se conocía, pero no en este grado en el cual se dio la famosa cepa del COVID-19. Al no haber todavía una determinación legal, es muy complejo lo que pueden plantear las autoridades provinciales en todas las provincias o municipales también si lo quisieran, o hasta en una empresa, ¿bien? Si alguien lo planteara. ¿Cómo se ha hecho en otros países? Se han dado incentivos a la vacunación. ¿Por qué? Porque se reconoce ese derecho a no vacunarse. ¿Me entienden? Entonces, se han dado incentivos, por ejemplo, en una de las cadenas de comidas rápidas de hamburguesas más conocidas, les daba un bono a sus trabajadores si se vacunaban contra el COVID en Estados Unidos. Entonces, desde el Estado acá se podría plantear otras cuestiones. Pero bueno, hoy en día en lo que más se han argumentado podemos definirlo como en la autodeterminación, la libertad y la falta de comprobación científica de la efectividad de esta vacuna en particular. Ahora, estos empleados están realizando home office, están trabajando en forma virtual, pero también digo, es entendible, y estoy pensando en un fallo adverso que permita que estos trabajadores que no se quieren vacunar vuelvan, que los que están vacunados no acepten esta vuelta de aquellos que están sin vacunar. Digo, hay conflicto de intereses. Sí, un conflicto muy grande. Claro. Esto que vos decís es el famoso caso que por ahí en el aula planteamos, decirle, yo tengo la obligatoriedad de usar cinturón de seguridad, ¿no? Si yo no lo tengo puesto, si me para la autoridad, me puede poner una multa. Ahora, si yo me lo saco, conduzco, choco contra alguien, esa persona me mata o me daña, eso no va a morigerar su culpa que yo no haya traído puesto el cinturón. ¿Se entiende? Sí. Y se da muchas veces que se discute aún en los casos de accidentes sin casco, que es tan común también. Entonces, hay ese conflicto que vos decís se da entre quien se vacunó y quien no se quiere vacunar. Ahí ya va a ser otra cuestión interna, que pienso en una cuestión de que se podrían hasta separar ambientes de trabajo, ¿no? Estamos pensando, en particular hoy, yo creo que tiene que haber una vuelta al trabajo presencial, pero se tiene que aprovechar todo lo bueno, sobre todo para los que litigamos, que significó esta digitalización de una sola vez, ¿no? Que se dio de imprevisto. Entonces, hay que aprovechar un poco los dos mundos, pero creo que con algunas medidas, porque también entiendo el que se quiera separar. Pero bueno, a ver, si lo pensás también, el gobierno, el Tribunal Superior lo planteó en esto cuando dice, bueno, tienen que presentar un PCR. Sí, cada 72 horas, Federico, porque está esa alternativa también, si no tienen la vacuna, claro, pero resulta un engorro cada 72 horas estar haciéndose la prueba. Bueno, lo que pasa es que nosotros pensamos en realidad, por nuestro contexto socioeconómico global y el país, el lugar que nos ocupa en el mundo. Si ustedes googlean hoy, hay aparatitos de autotest que se compran en el súper. Sí.
Entonces, así como vieron los de los diabéticos que se pueden tomar la insulina, bueno, hay aparatos para hacerse un autotest en la casa sobre el COVID. Entonces, viene alguien a tu casa y le pones el aparatito, entra alguien a tu oficina y le pones el aparatito. Es una cuestión rápida, sencilla, pero bueno, hoy nosotros tenemos como otra realidad económica que quizás no nos hace pensar en esto, ¿no? Pero bueno, está esa inquietud, algunos emprendedores la pueden llegar a tomar, pero bueno, ahí podemos decirte, hay soluciones, pero acá hay una cuestión, creo que para mí, lo que han planteado estos trabajadores va más allá de una cuestión operativa, va por una cuestión de fondo respecto de sus derechos, ¿no? Claro. Entonces, ahí... Sí, no, que digo que parece, es como una ironía, un oxímoron, ¿no? Que los trabajadores judiciales estén en un conflicto de constitucionalidad y legalidad de una norma, de una imposición. Así se ve desde afuera. Pero bueno, Federico, seguimos el curso de este conflicto, como bien decía recién, entre los trabajadores judiciales que rechazan este requisito de la vacuna para poder asistir a sus puestos del trabajo. Y seguro que lo vamos a estar convocando nuevamente, bueno, para saber cómo sigue esta cuestión. Ha sido muy amable con Telediario Federal. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un saludo y saludos a toda su audiencia. Un abrazo, hasta cualquier momento. Hasta luego.